Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿En qué consiste la hermenéutica? ¿En qué consiste este método que Ricoeur suma al método fenomenológico, es decir, el método hermenéutico? Hermenéutico, señoras y señores, quiere decir antes que todo interpretación. Interpretación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se da cuenta Ricoeur que yo soy mucho más de lo que creo saber de mí, que yo voy más allá de lo que creo que yo soy. Ya vamos a mostrar el video sobre este tema, ya vamos a mostrar. Pero en todo caso, en la filosofía de la voluntad de Paul Ricoeur, es decir, es una filosofía ética, más que epistemológica, más que filosofía del conocimiento, hay una gran preocupación por el tema del mal, como les dije yo poco hace. Y esto, evidentemente, interpretado a partir de su experiencia en campos de concentración, etc. Paul Ricoeur interpretó la inhumanidad. Y cuando tú vives en carne propia la inhumanidad, lo mínimo que puede surgir de eso es la humanidad. Y vaya qué razón y qué corazón tuvo Paul Ricoeur, que a partir de su experiencia inhumana en un campo de concentración, plantea precisamente una filosofía humanista. Él plantea que los seres humanos no logramos expresar el mal de forma directa. Cuando nosotros tenemos que hablar del mal, no lo hablamos nunca para Paul Ricoeur de forma directa. Y porque no lo hablamos de forma directa, la fenomenología no nos basta. Nosotros siempre que debemos hablar del mal, para Paul Ricoeur lo hacemos de forma simbólica. Cuando tenemos que hablar de experiencias malas, lo hacemos a partir de gestos, lo hacemos a partir de mitos, pero no lo hacemos de forma directa, siempre indirectamente. Lo cierto es que siempre mediamos el mal para expresarlo. Repito esta frase, siempre mediamos el mal para expresarlo. Y esto lo hacemos a través de algo que dice más de lo que en sí se dice. Cuando hablamos del mal, decimos más de lo que estamos diciendo. Y para Paul Ricoeur esto es el símbolo. Cuando hablamos del mal, lo hacemos a través de símbolos, lo hacemos de forma simbólica, no lo hacemos directamente. Lo hacemos a partir de gestos, como lo dije anteriormente, de mitos, como lo dijimos anteriormente, siempre de forma otra. Diríamos nosotros en Venezuela, por los caminos verdes. Entonces, el método fenomenológico, como lo dije anteriormente, al fin y al cabo no basta a Ricoeur para abordar el mal y el símbolo que lo expresa. No sirven entonces las palabras para expresar experiencias humanas que solo se dicen de forma indirecta con lenguajes quebrados como son los lenguajes simbólicos. Cuando hablamos del mal, lo hacemos con un lenguaje quebrado, no con un lenguaje estructurado, directo, diáfano. Cuando tenemos que hablar de nuestras experiencias del mal, lo hacemos de forma indirecta, quebrada, simbólica. Esta intuición, dice por aquí, disfrazamos acaso. Esta intuición entonces le hace decir a Ricoeur, la fenomenología no me basta, tenemos que sumar la hermenéutica. Y es así, señoras y señores, como Paul Ricoeur pasa al estudio de los mitos que hablan del mal sin hablar del mal directamente y al estudio de la simbólica del mal.
Entonces, al dejar la fenomenología o al sumarle a la fenomenología, la hermenéutica, la interpretación para poder abordar el lenguaje quebrado simbólico del mal, surge, valga la redundancia, el símbolo para Paul Ricoeur, el símbolo como objeto de estudio a través, por ejemplo, de los mitos que nos liberan el sentido. El símbolo, al fin y al cabo, libera el sentido. El símbolo, al fin y al cabo, va más allá del oído al tambor, relato literal. Cuando tenemos que hablar del mal, no lo hacemos con relatos literales, sino con relatos otros, indirectos, quebrados. Y eso hace parte precisamente de mi identidad. Para Paul Ricoeur, yo soy más de lo que sé de mí. Yo soy más de lo que sé de mí. Y aquí Paul Ricoeur comienza a abrir las compuertas al pensamiento freudiano, que también ha tenido una ascendencia importante en su pensamiento. Freud, que él lo colocó entre los 3 filósofos de la sospecha, pero no hemos llegado todavía ahí. Vamos, por favor, con este video donde Paul Ricoeur plantea que yo soy más de lo que sé de mí. Adelante, por favor. La modernidad se basó en una concepción cartesiana del yo, como si el yo fuera transparente inmediatamente a sí mismo. En cambio, el yo humano, el yo carnal, el yo encarnado que él aprende de Gabriel Marcel, es opaco para sí mismo. Él tiene una frase que me encanta y que dice: yo soy inconmensurablemente más de lo que yo sé de mí. Es decir, soy insondable para mí mismo. Yo tengo la certeza de que soy y existo, como Descartes, pero ¿quién soy yo? Precisamente porque hay una insondabilidad del sujeto, una insondabilidad del yo, que se manifiesta a través de la dimensión del inconsciente y de lo que él después va a llamar una arqueología del sujeto. De todo esto entonces surge otro Ricoeur, va avanzando en la estructuración, en el desarrollo, en el progreso de su pensamiento, y vamos inmediatamente entonces a pasar al próximo Ricoeur, que es un Ricoeur que está muy centrado en el texto, en la identidad narrativa, en comprender, insisto yo, un texto como comprensión ante todo de mí mismo y no de quién escribió el texto. Ya lo vamos a ver. Por aquí están llegando muy lindos mensajes. Muy lindos mensajes. Dice por aquí desde mi cuenta de Instagram, Egemuscus, cito: me he despertado y encuentro esta maravilla. Hablando de nuestra clase. Un saludo desde Valencia, España. Un abrazo gigantesco y bolivariano. Hasta septiembre se merecen el descanso. Muchísimas gracias. La gente muy pendiente de estas 3 semanas de pausa que se va a tomar todo el equipo. Entonces, pasamos ya de la fenomenología a la hermenéutica, y en la hermenéutica, partiendo por la comprensión moral, ética más bien, del ser humano, a partir de elementos hermenéuticos, termina interesándose a todo el tema del texto, Les decía yo entonces, hablando del texto, lo siguiente, porque Paul Ricoeur es también uno de los grandes filósofos del texto, de la interpretación del texto. Ricoeur, además de su interés por la fenomenología husserliana, fue precursor de la corriente interpretativa de principios de la década de 1970. Les estoy hablando yo de la hermenéutica, como la llamará después él mismo, y que al final será la gran tendencia de Paul Ricoeur. El autor aborda la problemática del lenguaje como discurso. Cabe destacar que, a pesar de que los términos dentro de los cuales se discute el problema son bastante nuevos, pues toman en cuenta la metodología y los descubrimientos de la lingüística moderna, este tema no es reciente, pues Ricoeur
aún reconociendo la importancia de la lingüística moderna, insiste en la necesidad de regresar a las raíces de la tradición platónica griega y a la tradición aristotélica griega, Platón y Aristóteles. De hecho, el autor reflexiona sobre la magnitud de los cambios que afectan el discurso cuando el discurso ya no es hablado, sino cuando es escrito. Habla Paul Ricoeur sobre la fijación, sobre el código, sobre el oyente, además de reflexionar sobre las críticas y las alabanzas a las escrituras. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.